Muy buenas tardes, queridos amigos, buenos días, buenas noches. Doy comienzo a lo que es el cuarto video en relación a esta serie sobre Apocalipsis. Y en este momento quiero hacer un recuerdo y explicación para aquellos a quienes no les haya quedado con absoluta claridad cuál es el propósito. El propósito es que cuando vuelvan a leer el libro de Apocalipsis puedan tener claridad para su interpretación, puedan entrar a entenderlo buenamente, cada cual desde su perspectiva, pero ya con una comprensión bastante más efectiva y más cabal respecto de aquello que está escrito. En ese sentido, quiero decir que yo estoy dejando esto precisamente para aquellas personas que yo estimo no van a participar en lo que es el llamado rapto de la iglesia. Aquellos que se quedan fuera de ese primer llamado, que va dirigida a una primera resurrección, pero la mayor cantidad de gente se queda aquí en el planeta y aquellos tendrán que actuar de buena manera esperando la parucía, lo que es el regreso de Yeshua, el Mesías. Para ellos en especial es para quien está hecha esta serie, ¿ya? Y lo que yo quiero hacer aquí no es darles un pescado en la boca, abra su boquita y coma. No, les estoy enseñando a pescar para que en aquellos momentos, cuando aquellos que en algún sentido hemos sido cabezas en este mundo, cabezas en el sentido de estar dirigiendo parte de la acción, ya no estemos, van a tener que asumir los que se quedaron y que antes estaban contemplando muy cómodamente sentados probablemente en su sillón, y ahora van a tener que entrar a ser cabeza y a tomar no solo definiciones, sino que un sentido del actuar de su vida en pro de lo que va a ser el regreso en algún momento de la segunda venida de Yeshua. Para eso es que estoy haciendo esta serie, ¿ya? Les estoy dando un contexto, pero un contexto completo. Esto, ¿qué es lo que pasa? Se trata, por ejemplo, a título ilustrativo, es querer hablar de una fiesta. A alguien que no ha estado nunca en una fiesta y solamente escuchó hablar de las fiestas. ¿Y qué es lo que recibe? Pues una información vaga, difusa, porque habían otras personas que estaban en una propiedad vecina de donde se realizaba la fiesta dentro de una casa, y esos pusieron una cámara a grabar y se grababa lo que se podía ver desde una ventana. Y hubo otras personas que después tomaron fotografías a lo que se había grabado en esta cámara de video, que estaba puesta a distancia con teleobjetivo para tratar de ver más cerca, y lo que más o menos creían que pasaba era lo que iban relatando. Y como les digo, algunos, cuando se proyectó lo que se había grabado en esa cámara, tomaron fotos, y eso es lo que se difundió entre la gente que no tenía idea de qué era o en qué consistía una fiesta. Ustedes han estado en fiestas y por eso saben de qué se trata. Entonces en una fiesta hay conversación, hay bailes, hay música, todo un ambiente que se da ahí. Y hay que haber estado al interior de una fiesta para saber qué es. Bueno, es muy similar en ese sentido. El rollo de Apocalipsis implica una iniciación al cristianismo. Pero tenemos que saber qué es una iniciación, pero no solo desde afuera, desde las fotos o con suerte para ver el video completo, sino que es como tratar de llevarlos al interior de la casa donde se estaba realizando la fiesta. Es eso lo que yo estoy tratando de hacer a través de estos videos, de tal manera que en algún momento a ustedes les pueda servir esta serie de videos como una gran guía para el entendimiento de lo que es este gran libro de iniciación cristiana, y que nos relata además lo que va a acontecer en la historia del mundo. O sea, no es algo menor, sino que es mayor, y en ese sentido es interesante. Disculpen que me haya extendido en esto, pero yo lo considero de suma importancia porque voy a profundizar hoy en día más
en el contenido de lo que les voy a leer ahora y también en el tiempo de estos videos hasta que podamos llegar ya próximamente al desarrollo específico del libro de Revelación. Entonces, partamos. Hay gente que solo compara las religiones para poder encontrar la semejanza abstracta. Esta gente no comprende para nada el principio de la evolución. La evolución del mundo no carece de significado. Sin duda, todas las religiones contienen la verdad, pero dado que van evolucionando de una forma a otra, evolucionan hacia formas más elevadas. Es cierto que si uno busca con suficiente profundidad, puede encontrar enseñanzas en otras religiones que también se encuentran en el cristianismo. El cristianismo no ha traído una doctrina nueva. Esto es importante dejarlo en claro. El elemento esencial del cristianismo no reside en sus enseñanzas. Tomemos a los fundadores de las religiones precristianas. En su caso, sí se trataba de lo que enseñaban. Si ellos mismos hubieran sido desconocidos, sus enseñanzas habrían sido preservadas y eso habría bastado. Pero con Yeshua ese no es el caso. Lo que importa es que Él estuvo aquí, que vivió aquí sobre la tierra en un cuerpo físico. No es la creencia en su enseñanza, sino en su persona, lo que es esencial. Lo importante es que fue visto entre los mortales como el primogénito, a quien uno le podría preguntar: si tú estuvieras en la posición en que yo me encuentro, ¿sentirías como yo? ¿Pensarías como lo hago yo ahora? ¿Tendrías la voluntad que yo tengo? Eso es lo más importante, que Él es el más grande ejemplo de persona humana. Y no se trata de escuchar su enseñanza, sino de observarlo a Él mismo, de ver cómo actuó. Y por eso los discípulos cercanos a Yeshua hablan de manera totalmente distinta a la de los discípulos de otros fundadores religiosos. Esto es lo que dicen: el maestro enseñó esto o aquello. Los discípulos de Yeshua dicen: no os estamos contando mitos y doctrinas inventadas. Os estamos diciendo lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado. Hemos oído su voz, nuestras manos han tocado la fuente de vida por la cual tenemos comunidad con vosotros. Y Yeshua mismo dijo: vosotros daréis testimonio por mí en Jerusalén, en Judea, hasta el fin del mundo. Estas palabras contienen un gran significado. Daréis testimonio hasta el fin del mundo. Eso significa que en todos los tiempos habrá quienes, al igual que los hombres de Judea y de Galilea, podrán decir por conocimiento directo quién es el Mesías en el sentido del Evangelio. En el sentido del Evangelio, ¿qué quiere decir? Nada menos que desde el comienzo Él fue el principio de vida que vivía en toda la creación. Él dijo, y esto lo encontramos en los Evangelios: si no creéis en mí, creed al menos en Moisés. Pues si creéis en Moisés, entonces creéis en mí, pues Moisés ha hablado de mí. Moisés había hablado de él al decir él: el yo soy me lo ha dicho. El yo soy que hasta entonces, hasta esa época, cuando se le apareció la zarza ardiente, solo había sido perceptible en el espíritu. Aquí hubo una aparición en el cuerpo físico. El hecho de que el Mesías haya entrado visiblemente en el mundo, apareciendo como hombre entre los hombres, es lo que
distingue al evangelio de Yeshua HaMashiach de las proclamas de otras religiones. En todas esas religiones, la sabiduría espiritual estaba dirigida hacia algo que estaba fuera del mundo. Ahora con Yeshua entró algo al mundo que debía ser entendido de igual manera que lo sensorialmente perceptible. ¿Qué es lo que vivenciaron los primeros discípulos como el ideal de su sabiduría? No meramente entender la vida de los espíritus en el mundo de los espíritus, sino cómo el más elevado principio pudo haber estado presente en la tierra en la personalidad histórica de Yeshua. Es mucho más fácil negarle divinidad a esta personalidad que reconocérsela. Y eso lo hemos visto un montón hasta el día de hoy, siglo XXI, año 2023, y está lleno de videos y proclamas en relación a la negación de la divinidad de Yeshua. Ahí reside la diferencia entre cierta doctrina de la primera época cristiana y lo que podemos llamar el cristianismo interior. La diferencia entre el gnosticismo y el cristianismo esotérico. El gnosticismo ciertamente reconoce a Cristo en su divinidad, el Mesías, pero no pudo llegar a la concepción de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como si es enfatizado por el autor del Evangelio de Juan. Él dijo: has de mirar a Yeshua, el Mesías, no como algo que debe ser captado puramente en lo invisible, sino como la palabra que se ha hecho carne y ha vivido entre nosotros. Debes saber que con esta personalidad humana ha aparecido una fuerza que habrá de obrar hasta el futuro más lejano, que habrá de rodear la tierra con el verdadero amor espiritual como fuerza que vive y obra en todo lo que vive hasta el futuro. Y si el hombre se entrega a esta fuerza, se eleva y entra al mundo espiritual desde donde ha descendido. Habrá de ascender nuevamente hasta donde la visión del iniciado puede ya llegar al día de hoy. El hombre ha de despojarse de lo que pertenece a los sentidos cuando penetre al mundo espiritual, ¿ya? Porque los sentidos sensoriales son para acá, dentro de nuestra 3D, no del mundo espiritual. Por eso debemos despojarnos de lo que pertenece a los sentidos. El aspirante que era iniciado en épocas antiguas podía ver en retrospectiva el lejano pasado de la vida espiritual. Quienes son iniciados en el sentido cristiano por recibir el impulso de Yeshua adquieren la capacidad de ver lo que sucede con este mundo terrenal, el nuestro, cuando la humanidad actúa en el sentido del impulso crístico. Así como uno puede contemplar condiciones anteriores, también desde la llegada del Mesías uno puede contemplar el futuro más lejano. La conciencia habrá de cambiar nuevamente, habrá una nueva relación de lo espiritual con el mundo sensorial. La iniciación anterior estaba dirigida hacia el tiempo pasado, hacia la sabiduría antigua. La iniciación cristiana revela el futuro, a quien ha de ser iniciado. Eso es una necesidad. El hombre ha de ser iniciado no solo en sabiduría o en el sentimiento, sino también en su voluntad. Pues de ese modo sabe qué es lo que debe hacer. Puede fijarse un objetivo para el futuro. La gente común, la que nos rodea, se fija en objetivos para la tarde, para la noche o la mañana siguiente. En cambio, el hombre espiritual es capaz, por los principios espirituales, de fijarse objetivos distantes que pulsan en su voluntad. Paréntesis. Por ejemplo, me preparo para el arrebatamiento y me preparo a lo largo de años. Me preparo para la apertura del sexto sello
y me prepara a lo largo de años. Estoy fijándome un objetivo al mediano plazo, hacia el futuro. Eso hace un iniciado actual. Desplegar metas ante la humanidad significa, en el verdadero y más elevado sentido, en el sentido del principio crístico original, entender el cristianismo esotéricamente. De esta manera fue entendido por quien ha escrito el gran principio de la iniciación de la voluntad, el autor del Apocalipsis. Entendemos erróneamente el Apocalipsis si no lo entendemos como el impulso dado para el futuro, para la acción y los hechos. Y yo creo que aquí, por toda la información, el próximo video va a ser un poco más profundo tal vez, pero absolutamente necesario. Bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach.